Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Como siempre, para mí es un privilegio, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta breve cápsula bíblica. Hoy estaremos compartiendo con ustedes una breve enseñanza titulada Los 5 tipos de espíritus que estaban en la congregación terrena de Jesucristo, en su ministerio terreno. Comenzamos. Cristo es el cristianismo y sin Cristo no hay cristianismo. Cristo es el iniciado del cristianismo, es la simiente original, es la semilla que dio origen al cristianismo. Después de Cristo, los apóstoles y los demás discípulos, juntamente con los seguidores de Cristo en ese tiempo, en el primer siglo, se constituyeron en la congregación de Cristo. Entre esas personas, o sobre esas personas, estuvieron 5 tipos de espíritus que le dieron comportamientos y acciones a esas personas. Las características que tuvieron esas personas en el primer siglo se iban a repetir a través de la historia de la cristiandad. Comenzamos con el primer espíritu, los fariseos, el espíritu que estaba dentro de los fariseos. Alguien dijo que el espíritu que dominaba a los fariseos es 6 veces mayor que todos los demás espíritus, con excepción del espíritu de Satanás. El espíritu del fariseo, en primer lugar, tiene un sello, el sello de Luzbel, que habiendo recibido una belleza excepcional, habiendo recibido una importancia suprema en el cielo, un conocimiento excelso en el cielo, se envaneció y corrompió su corazón. Su corazón se llenó de soberbia y inició el pecado con Satanás, cuyo primer fruto fue el orgullo. La característica del fariseo es el orgullo espiritual. Se sienten mejores que todos los demás. Llegan a ser el termómetro espiritual de todas las personas. Ese es número 1. Número 2, buscan siempre alabanza personal. Todo lo que hacen, lo hacen para su propia vanagloria. Número 3, estas personas se sienten inmaculadas, más santas que las demás, por lo cual son segregarios con sus hermanos. Ellos no pueden estar, y si están junto con otras personas, ellos se sienten incómodos y de pronto aflora la amargura en ellos y empiezan a juzgar a sus hermanos y hacerles daño. Otra característica del fariseo es que está impregnado de un celo religioso tan profundo que es el celo de Caín. El celo de Caín, el celo religioso, que hizo que Caín matara a su hermano Abel por causa de que la ofrenda de Abel fue aceptada y su ofrenda fue rechazada. Ese espíritu que estaba en Caín también estaba en los fariseos. El fariseísmo está en todas las formas de pensamiento
Y el fariseísmo ha dado lugar también al racismo en todas sus facetas. Ese es un espíritu amargo. Y Jesús los enfrentó en Mateo 23 y dijo que ese espíritu hacía ciegos a las personas, que ese espíritu les quitaba a las personas que tenían ese espíritu el amor auténtico de Dios, y también les daba una característica, una santidad material, una santidad exterior, una santidad de ritos, mas sin embargo estarían lejos de la presencia del Padre. Ese es el primer espíritu que estaba en la congregación de Cristo y sigue en la historia de la iglesia cristiana. Número 2, el espíritu que estaba en las personas que seguían a Cristo solo por la sanidad, por las señales, por la comida. ¿Se recuerdan ustedes en Juan, en el capítulo 6? Ahí se dice que hubo un milagro cuando Jesús repartió panes a una multitud de miles de personas, dando gracias a Dios. Los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron y una multitud de miles de personas comieron. Entonces, cuando el Señor se fue de ahí, esas personas fueron a buscarlo y cuando lo hallaron le dijeron: Maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. El Maestro les dijo: ustedes me buscan porque les doy de comer, porque les di de comer. No se preocupen por la comida que perece, preocúpense por la comida que a vida eterna permanece. Ese tipo de espíritus que mueve a ese tipo de personas está ahorita y en todo el tiempo obrando en todos los movimientos cristianos, en todos los rediles cristianos, en su máxima expresión. La mayoría de la gente, y nosotros hemos caído eventualmente en eso, y ojalá que no estemos manipulados por ese espíritu. La mayoría de la gente solo busca a Dios cuando tiene una enfermedad, cuando tiene un problema familiar, cuando hay escasez. Solo quieren de Dios el favor, pero no quieren seguirle y no quieren servirle. Ese espíritu está presente y estará presente. Nosotros como cristianos tenemos que evitar a toda costa que ese espíritu influencie nuestra vida y entonces no sigamos a Dios sino por lo que nos da y no por amor. Mucha gente llega a Cristo por lo que les da, pero después cuando se ven en un aprieto se alejan de Dios y lo abandonan. Eso pasó también en Juan capítulo 6, cuando muchos discípulos lo abandonaron. Número 3, el espíritu que estaba en Pedro, que negó al Señor. En el Santo Evangelio nos habla de que Jesús le dijo al apóstol Pedro: antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. La característica de este espíritu, o la característica primaria de este espíritu, es negar a Jesús por salvar nuestra vida, fundamentalmente. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Cuando aquellas personas le dijeron 3 veces, en diferentes tiempos:
tú estabas con Jesús el Nazareno. Y él lo negó. Y la tercera vez, después que lo negó, el gallo cantó. Le había prometido a Jesús estar con Jesús hasta la muerte, mas en el momento difícil lo negó. Ese espíritu está presente también en la estructura de la iglesia cristiana de hoy. Muchas veces negamos al Señor por no perder un empleo. Muchas veces negamos al Señor por no perder la amistad de un supuesto amigo. Muchas veces negamos al Señor por supuestamente no quedar en vergüenza cuando quizás en alguna reunión nosotros evitamos a toda costa hablar de Jesús, ni siquiera mencionar su nombre. Y entonces lo estamos negando porque no queremos ser incómodos, no queremos incomodar a la gente. Negamos a Jesús por nuestra conveniencia. Ese espíritu está ahorita también trabajando. También ese espíritu hace que la gente se avergüence del Evangelio. Ese espíritu es un espíritu caído y maligno. El espíritu que hizo que Pedro negara al Señor está presente también en este tiempo. Número 4, el peor de todos los espíritus, el espíritu que estuvo en Judas Iscariote. La santa palabra de Dios dice que Satanás entró en Judas después del bocado de pan. Pero antes de eso, el Señor Jesucristo, se registra en Juan capítulo 6, evidencia, escuchen bien, hace evidente la naturaleza de Judas y habló de Judas como si fuera el diablo al decir: yo los he elegido a ustedes los 12, pero uno de ustedes es el diablo. La característica de este espíritu es horrible. Este espíritu está dentro del cristianismo solo por dinero. Vende el evangelio al mejor postor. Vende la palabra, que es el verbo de Dios, al mejor postor. Se prostituye con tal de ganar fama, poder y dinero. Prostituye el evangelio con tal de tener dinero. Lo hemos visto en este tiempo, como hay personas que prostituyen el evangelio, que venden el evangelio, que se venden por causa de tener dinero. ¿Sí? Ese es el espíritu que estaba en Judas, un espíritu ambicioso que es capaz de vender a Jesucristo con tal de tener dinero. De eso está plagado ahorita dentro de la estructura del cristianismo. Otra característica de ese espíritu, como ustedes saben, es la traición. Esas personas van a estar ahí, agazapadas. Esas no se van sino hasta que traicionan a un buen hombre cristiano, a una buena mujer cristiana, a un buen pastor cristiano. ¿Sí? Están esperando el momento de traicionarlo. Ese es el espíritu de Judas. Él estuvo dentro de la congregación de Jesucristo y está en cada congregación cristiana, esperando el momento de traicionar. Quiero hacer un paréntesis. No quiero decir que si hay organizaciones que se dicen cristianas, pero que son abominables, usted no se vaya de ahí. No hablo de eso. Hablo de que a veces somos seducidos por ese espíritu que estuvo en Judas y sin justificación real nosotros traicionamos a nuestros hermanos. La otra característica más triste de este espíritu es que este espíritu lleva a las personas
al suicidio espiritual y eventualmente incluso hasta el material. Este espíritu que estuvo en Judas era el mismo Satanás y es el cuarto espíritu que estuvo dentro de la congregación de Jesucristo en el primer siglo. El quinto espíritu que estaba en algunas personas que seguían a Jesucristo, incluyendo a los apóstoles, sabemos que Pedro se arrepintió, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que guió a esos hombres a entregar su vida a Cristo Jesús. Las personas que se guiaron por el Espíritu Santo naturalmente no tuvieron ni tienen las características de los otros espíritus. Ellos no están ahí para juzgar a los demás con espíritu amargo, con falta de amor. Ellos están ahí para dar ejemplo de santidad y exhortar con profundo amor y mansedumbre a sus hermanos. Los que tienen el Espíritu Santo no tienen la característica de solo seguir a Jesucristo cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay comida, sino que en todo momento, en las buenas y en las malas, siguen a Cristo. Los que tienen el Espíritu Santo, esas personas que tienen ese quinto espíritu, el Espíritu Santo, ellos no están ahí para negar a Jesucristo. Ellos jamás niegan a Cristo. No les importa el quedar mal con los demás. Prefieren herir los sentimientos de las personas que herir los sentimientos de Dios. Ellos tienen el Espíritu Santo. Y por último, los que tienen el Espíritu Santo, ellos no van a traicionar a Jesucristo con el espíritu de Judas. Termino diciendo, si conocemos esta breve enseñanza, entonces no nos iremos de las iglesias por cualquier cosa. Esos espíritus se mueven en las congregaciones. ¿Sí? Tendremos discernimiento, no para atacar a nadie, no para hacer sentir mal a nadie, sino para discernir cómo se mueven esos espíritus y ayudar a los siervos de Dios a combatir a esos espíritus, no a las personas, a esos espíritus con oración, con ayuno y con consejos de parte de Dios. Quiero despedirme de ustedes, ahora sí voy a leer la Biblia, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, con esta bendición de parte de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendición mil para todos ustedes. Ayúdenme a compartir estas cápsulas de bendición si ustedes consideran que trae edificación para sus hermanos. Compártalo en cadena y así nos ayuda a que la palabra de Dios llegue a más corazones. Que Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.